En este video vamos a ver cómo implementar el corte de caja en programación en cualquier sistema que nosotros tengamos. El corte de caja es aquel que el operador imprime al final del día o al finalizar su turno para comprobar cuánto dinero entró y cuánto dinero salió durante su turno o desde el último corte de caja, y comprobar y entregar, digamos, la caja, ¿no? Entregar, hay tanto dinero, te dejo tanto y te lo entregué bien, ¿no? Entonces, esto se hace simplemente juntando todos los ingresos y todos los egresos, pero hay ciertas excepciones, ciertos escenarios, y entonces vamos a ver algunos tips, algunas guías en general, sin importar el lenguaje de programación que tú utilices ni el motor de base de datos. Recordemos que, por ejemplo, en algunas ocasiones hay negocios que trabajan las 24 horas. Entonces ahí, por ejemplo, no podemos cerrar la caja a medianoche o a las 8 de la noche, ya que sería cada que cambian de turno, ¿no? Entonces vamos a ver. Para empezar, necesitamos tener nuestra base de datos, necesitamos tener ingresos y egresos. Por ejemplo, acá yo tengo ingresos y tengo retiros. Por ejemplo, aquí supongamos que el operador toma ahí para comer, aquí un retiro de ejemplo, y en ingresos, por ejemplo, en la mañana, cuando te dan monedas o lo que había en la caja anterior, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos tablas, y aparte nuestra tabla donde tenemos los ingresos, digamos, el otro tipo de ingresos. Por ejemplo, si tú tuvieras un sistema de ventas, sería el de los pagos de las ventas. En este caso, como yo tengo uno de estacionamiento con el que estoy haciendo el ejemplo, entonces yo lo tengo en pagos vehículos, que es este. Y por ejemplo, aquí tengo un pago de 10, otro pago de 10, otro pago de 10. Aquí también tú puedes decidir si realmente quieres normalizar todas tus tablas. Puedes hacer que en lugar de pagos vehículos se fuera este pago a la tabla ingresos, y el concepto sería pago de vehículo del tal placas. Ya nada más ahí, por ejemplo, sería un poquito complejo, porque en ingresos, si te fijas, no hay un ID que nos relacione con los vehículos, entonces no podrías hacer la relación. Podría hacerse opcional, pero ahí ya no se podría hacer la relación. Por eso es que yo personalmente lo tengo así. Se puede hacer de otro modo, claro. Bueno, entonces tenemos nuestras tablas de ingresos, retiros, y ya el de los ingresos normales, que sería, por ejemplo, pagos de vehículos. Si por ejemplo en tu sistema tuvieras compras, sería igual retiros. Entonces necesitas tener todos tus datos, y necesitas también guardar la fecha. Por ejemplo, aquí en pagos vehículos, si bien yo no guardo la fecha acá, yo guardo la fecha en los vehículos, acá, y aquí está la fecha de entrada, fecha de salida. Con eso puedo filtrar. Luego en los retiros igualmente lo tengo, y luego en los ingresos también lo tengo. Ya como tú acomodes tus fechas es cosa tuya. Yo las acomodo así, las guardo como una simple cadena con este formato separado por una T, y eso me sirve a mí en JavaScript y en Go. Entonces por eso es que lo hago así, y se pueden comparar lexicográficamente. No necesito sacar cosas extrañas, o sea, no necesito comparar fechas ni nada, no. Por ejemplo, hagamos una prueba con Python. Por ejemplo, suponemos que la fecha, vamos a ver si la fecha 26 de agosto es menor que la fecha 27 de agosto, y si lo es. Vamos a ver si la fecha 28 de agosto es menor que la fecha 27, y es falso. Entonces podemos comparar las cadenas lexicográficamente como si fuera el abecedario o el alfabeto, y así nos vamos a poder comparar la fecha. Entonces yo lo hago así por simplicidad, porque no quiero estarme peleando con formatear fechas, con datediff, con tener que usar un motor específico para poder comparar fechas. No, simplemente lo hago así y ya. Entonces ahí queda. Los registros ya los tenemos todos. Ahora vamos a ver cómo funciona la tabla de los cortes de caja. En los cortes de caja, ahí otra vez puedes hacerlo. Recuerda que esto es una guía, puedes mejorarla, puedes dejar ahí en comentarios que se puede mejorar, obviamente.
Ahí en la tabla de cortes de caja tú necesitas guardar la fecha, pero necesitas también guardar de qué rango a qué rango abarcó. Esto porque necesitamos saber desde qué momento vamos a tomar los datos para hacer la suma del dinero que debe haber en caja. Si sumamos lo de todo el día, o sea, los de desde hoy a las 12 de la noche hasta hoy a las 11:59, ahí ya estaríamos quitando, por ejemplo, si hay un turno que es de las 8 de la noche hasta al otro día a las 6 de la mañana, por ejemplo, ahí ya estaríamos quitando eso. Entonces necesitamos que se guarde el periodo en el que abarcó el corte de caja. En este caso, por ejemplo, el primero de toda la vida no tiene fecha de inicio, porque el inicio es todo lo que había antes, pero sí tiene fecha fin. Y después, si te fijas, el siguiente toma desde que acabó el anterior, y así sucesivamente. Ahora, aquí obviamente tú puedes, en lugar de que ya guardes la suma, yo lo hago así para no estar sumando cada vez que se quiera cada vez que se quiera ver el reporte del corte de caja. Yo lo hago así, ya guardo el total. En este caso específico, se puede hacer que, por ejemplo, en lugar de eso, tú consultes la suma de los ingresos, en donde la fecha sea entre fecha inicio y fecha fin. Por ejemplo, se puede hacer sin ningún problema. Yo lo hago así, tú puedes hacerlo de la otra manera. El punto es este: necesitas guardar desde qué periodo, bueno, el periodo en el que abarca el corte de caja, desde qué momento lo voy a hacer y hasta qué momento. Así esto sale mejor, porque dices, yo entré tal y lo hice, el último corte de caja lo hicieron tal día o tal fecha, y yo lo estoy haciendo ahora a esta hora y me sale tanto, y ahí queda la fecha y todo lo demás. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya nada más tenemos que sumar, que consultar, y ya vamos a ver el algoritmo otra vez. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver en aquí, por ejemplo, por acá, si te fijas acá, yo estoy invocando una función que me va a dar los totales del corte de caja. Vamos a verlo. Para empezar, necesito la fecha del último corte de caja, es decir, sí, cuándo fue el último corte de caja. Para eso utilizo igualmente la fecha, el campo de la fecha. ¿Te fijas? Regresa fecha fin, lo ordena por fecha descendente y simplemente me va a regresar 1. Es decir, solo quiero la última fecha. Si no hay filas, entonces yo regreso una cadena vacía, y la cadena vacía es menor, comparada lexicográficamente, es menor que cualquier otra fecha. Entonces por eso regreso la cadena vacía. Necesito entonces la fecha del último corte, que en este caso, por ejemplo, sería el 27 de agosto a las 8:28. Después de eso, ok, el corte ya le empiezo a poner sus detalles. La fecha de que va a iniciar es la fecha del último corte, es decir, va a iniciar en donde acabó el otro, y la fecha fin es justo ahora, o sea, el 28 de agosto a las 8:25. Esa es la fecha que va a terminar, porque va a abarcar hasta justo ahora, en el momento en el que se ha invocado. Luego yo le paso la lista de vehículos que se atendieron en ese periodo. Ya tengo una función previamente programada en donde yo, con la fecha inicio y la fecha fin, yo regreso los pagos que se hicieron a los vehículos dentro de esa fecha. Entonces lo tengo así. Luego al corte también le agrego el total por los vehículos, es decir, tengo aparte el arreglo o la lista de vehículos que se atendieron ahí en ese periodo, y aparte ya aprovecho aquí para calcular el total. Hago lo mismo para los ingresos a partir de la fecha, exactamente igual, y luego hago lo mismo para los retiros. Luego ya pongo el total es sumar el total de vehículos más los ingresos menos los retiros, y ya lo regreso. En este caso, este mismo que estoy usando, este me sirve para cuando yo vengo acá, le doy en corte, nuevo corte de caja, le doy acá. Esto que estamos viendo acá es lo que me está regresando eso. Y por seguridad, porque como lo estoy enviando al cliente, yo del cliente no recibo nada. Cuando el cliente me dice que quiere registrar un corte de caja, yo obtengo los totales de aquí mismo, del servidor. No estoy recibiendo nada del lado del cliente. Entonces aquí nada más está viendo
lo que en el servidor se va a guardar, pero de aquí yo no estoy enviando nada. Entonces, por ejemplo, en este caso no hay ningún dato porque no he registrado nada. Entonces, en este caso se queda así. Pero, por ejemplo, si yo ya atendiera un vehículo y ya le marco su salida, ahí hay un error por el ticket, que eso no tiene que ver porque estamos viendo el algoritmo, digamos, y queda así. Ya en el corte de caja, ya de pago de vehículos, ya tengo 10 pesos porque lo acabo de hacer, porque está dentro de este periodo de tiempo. Después, por ejemplo, si yo hago un retiro, 100 pesos de pago de energía eléctrica, por ejemplo, ya aquí en caja, en corte de caja, cuando quiera registrar uno nuevo, ya me faltan 90 pesos. Por ejemplo, en este caso no se puede hacer el corte de caja negativo, ya que aquí cuando yo estoy registrando un nuevo corte de caja, si el total es menor que 0, yo no lo guardo. No puedo registrar un corte de caja negativo, entonces no se va a poder guardar. De hecho lo hago y aquí me está diciendo que no se puede registrar un corte de caja negativo, porque bueno, obviamente no se puede. Entonces, ¿qué tienes que hacer, por ejemplo, en esos casos? Para empezar, es imposible porque si tienes 10 pesos de vehículos y no pudiste retirar 100, ¿no? Pero en este caso fue un ejemplo muy específico. Supongamos que me olvidé de registrar el cambio o monedas, o como les digan ustedes, el que se hace, digamos, en las mañanas. Y luego ahora sí, cuando voy a registrar un nuevo corte de caja, ya está. Me dejaron en la mañana pues 1000 pesos, ¿no? De pago de vehículos fueron 10, quité 100 y ya tengo esto. Entonces, cuando yo hago esto, lo guardo, ya se registró correctamente el corte de caja, ya me regresó acá. Y aquí me está mostrando los detalles de qué fecha fue y cuánto fue. Y ya se imprimiría aquí un ticket más o menos así. Nada más que en este caso no se imprimió porque no estoy corriendo el plugin, que no tiene que ver otra vez con esto, no tiene que ver. Y yo lo imprimo así. Se puede imprimir todo el desglose, porque yo aquí tengo, por ejemplo, todos los vehículos, tengo todos los ingresos y retiros, es decir, tengo todas las listas. Se puede imprimir, pero por ahorrar papel o por lo que sea, no se hace. Y ahora cuando voy al corte de caja a hacer uno nuevo, ya está todo en ceros, porque el último corte que se hizo fue a las 8:28. Entonces igualmente aquí tú puedes ver los cortes de caja que ya se están guardando. En este caso pues son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el primero que hice fue este, y aquí se ve de qué fecha fue. Entonces aquí los empleados u operadores van a decir: yo entré a las 7:30, salí a las 7:36. Y bueno, pues por ejemplo en este caso no hubo nada, ¿no? Pero por ejemplo pues yo entré 8:13, salí 9:20, y aquí está todo mi corte. Yo te lo entregué con 170 y ya el siguiente pues así se va viendo, ¿no? Es para tener el registro de los cortes de caja que tenemos acá exactamente. Y ya, como lo dije, yo ya calculo todo esto para que ya no se esté haciendo la suma cada vez que se quiere ver todo esto. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y de ahí pues tú lo puedes imprimir opcionalmente. Eso ya lo puedes imprimir ahí, o lo puedes imprimir en el navegador, o simplemente mostrar los detalles, o lo que a ti te parezca. Pero bueno, yo así lo hago, y de este modo se ahorran varias cosas, porque no tienes que hacer el corte de caja siempre a las 9 o siempre a las 8, sino que en cualquier momento el sistema te va a respetar en qué momento se hizo el último corte de caja. Ya tú sabes si le muestras, por ejemplo, al usuario los cortes de caja o lo haces invisible para él. Eso ya queda, es tu decisión, pero así lo hago. Y repito, obviamente puede mejorarse, puede hacerse de otro modo. Yo lo hago así porque aunque parezca algo básico, cuando vas empezando es un poco complejo, porque, o sea, cómo se hace la cosa, cómo es que se hace el proceso, cómo lo hago. Entonces yo así lo digo. Yo creo que se pone la fecha de inicio y la fecha de fin, para que sepa yo en qué momento estoy tomando en cuenta los registros, y de ahí otra vez esté en cero. Y aunque, por ejemplo, solo sea un turno, lo haces en la noche, al final queda en cero. A cualquiera que, o sea, si vuelves a hacer el corte de caja, pues va a estar en ceros, no hay ningún problema. Y así puedes ir haciéndolo. Entonces, en este caso fue una explicación simple, una explicación con este sistema de ejemplo, pero repito, se puede hacer en cualquier lugar. Ya nada más es cuestión de ajustar las fechas, de ajustar las tablas y de acoplarlo como tú prefieras.